Nancy López, Alicia Calvanapón, Gran Yaque y Marlon Valderrama, estamos presentes en la reunión para poder apoyarlos. Y en esta oportunidad vamos a dejar a la profesora Alicia Calvanapón que nos va a explicar sobre los resultados y que con ejemplos contextualizados para que ustedes puedan tener mayor amplitud en la presentación de sus resultados. Cualquier consulta con respecto a sus trabajos, estamos ahí atentos en el chat o pueden activar su micrófono para que la profesora Alicia lo pueda resolver. Muy bien, Alicia, por favor, ¿podemos empezar? Sí, está bien. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar una parte de lo que es resultados, toda vez que lo hemos dividido en dos presentaciones por la cantidad de información que tratamos de darles. Siempre deben de considerar, en primer lugar, todo lo que les indica su asesor especialista y, en cierta forma, también cuenten con todos nosotros para poder apoyar en cualquier duda en el desarrollo de su informe de tesis. El objetivo de la sesión es básicamente seleccionar la forma más óptima de evidenciar el resultado de su trabajo de investigación de forma clara y precisa. Siempre cuando nosotros vamos a presentar o a realizar lo que es resultados, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, ya nosotros hemos venido trabajando desde lo que es el título del trabajo de investigación, nacido todo ello de un problema. A su vez, ese problema, para poderlo resolver, hemos tenido que plantearnos objetivos Bueno, claros y precisos. Dentro tengo de que los hacer nada más tarde. Adiós. ¿Podría silenciarlo? Ya, gracias. Dentro de los objetivos, nosotros nos hemos planteado un objetivo general y además, para poder lograr ese objetivo general, nos hemos planteado objetivos específicos. También hemos dado una revisión completa en cuanto a todas las investigaciones que existen a nivel nacional, a nivel internacional, y lo hemos planteado en nuestros antecedentes. Asimismo, hemos hecho una revisión en cuanto a las teorías y cómo se mide cada una de las variables. Todo eso lo hemos volcado en una matriz de operacionalización. A partir de allí hemos seleccionado los instrumentos adecuados de acuerdo al tipo de variable y de acuerdo al enfoque de investigación. De acuerdo a ese enfoque, nosotros sabemos que hoy en día existen tres: un enfoque cuantitativo, cualitativo y un mixto. Nos vamos a basar en esta sesión en ese enfoque cuantitativo. Ahora, una vez que nosotros hemos recogido la información, como les había indicado, de acuerdo a la variable, esa variable puede ser una variable donde nos exige, para tener la mayor cantidad de datos, utilizar ciertos instrumentos, pero muchas veces cuando nosotros recolectamos esa información tenemos datos faltantes. Anteriormente, cuando nosotros lo aplicamos, o en algunos casos, por ejemplo, un cuestionario, muchas veces venían algunas preguntas que no estaban contestadas. Hoy en día, gracias a Dios, podemos utilizar otras herramientas virtuales que nos permiten que todas las preguntas sean contestadas, pero no en todos los contextos. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer justamente es revisar que la base de datos esté conforme. Es decir, que todos los datos, cada uno de los ítems o preguntas que nosotros nos hemos planteado estén respondidas. Posteriormente, hacemos un análisis exploratorio de todos sus datos. Utilizamos alguna estrategia de análisis de datos que depende de, como ya les había indicado, del diseño de investigación y el tipo de variable. Todo eso es lo que nosotros, en primer lugar, debemos de tener en cuenta. Dentro de los diseños de investigación, básicamente tenemos dos: un diseño experimental y un diseño no experimental. En los casos de diseño no experimental, también tenemos que tener en cuenta los niveles de investigación, ya que esos niveles de investigación también nos va a permitir definir qué tipo de enfoque va a utilizar, también qué tipo de variables ya nosotros estamos contando. Por ejemplo, en el caso de un nivel exploratorio, generalmente son investigaciones cualitativas. En un nivel descriptivo,
muchas veces son univariado, correlacional, ya estamos hablando de 2 variables a más, y en un explicativo causalidad más de 2, toda vez que ahí terminamos haciendo modelos. En el caso de, estamos hablando también que de acuerdo al momento que nosotros vamos a captar la información, nosotros hablamos de una investigación transversal o longitudinal. En el caso de longitudinal también tenemos 3 tipos de tendencia de análisis evolutivo de grupo y de panel. En el caso de la investigación experimental, tenemos preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. Todo eso nosotros ya lo hemos venido desarrollando desde lo que es método. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta, toda vez que las investigaciones de principio a fin tienen una secuencia lógica. No podemos nosotros trabajarlo sin olvidar una parte de todo ello. Ahora, doctora, una consulta. ¿sí? Ahí, justamente, te comento que he encontrado, por ejemplo, investigaciones en donde, por ejemplo, van a entrevistar a 5 personas. No sé si estadísticamente eso sería válido para hacer una investigación de tipo estadística, vamos a decir, tradicional, donde se quiere generalizar algo. ¿Qué recomendación haríamos para aquellos casos donde la muestra del pelotón son poquitos, ¿no? ¿Qué se recomienda? Bueno, nosotros ahí estaríamos hablando básicamente de un nivel exploratorio, de una investigación cualitativa. Allí, en el caso de las entrevistas, hay algunas formas como nosotros deberíamos desarrollarlo. Por ejemplo, podemos también presentarlo con un enfoque cuantitativo, pero sin embargo, el análisis podemos arribar en una matriz de evaluación, una matriz de criterio totalmente diferente. En cada uno de los casos hay investigaciones, no podemos generalizar todas las investigaciones. Depende mucho del enfoque que le quiere dar el investigador. Ahí también hablamos de una investigación cualitativa, no de este tipo de cuantitativa. Entiendo. Entonces la recomendación sería que se revise en todo caso qué tipo de investigación o, como dices tú, poder abarcar un poquito más el análisis cualitativo en esa investigación, porque te comento, doctora, que por ejemplo a veces están haciendo, por ejemplo, un plan, algo así, para una municipalidad muy pequeñita donde trabajan 5, o para un puesto de salud donde todos son igual a 5. Sí, hay que tener mucho cuidado porque si estamos hablando de un plan, de una propuesta, también a dónde se va a aplicar, toda vez que a las entidades públicas nosotros no podemos aplicar absolutamente nada, salvo que lleguemos a ser congresistas o ministros, ¿no? Pero en el caso de las otras empresas, ya sea privadas, nosotros allí podríamos utilizar las investigaciones propositivas que hoy en día ya se ha empezado a trabajar, ¿no? Para hacer un plan. Pero sin embargo, si nosotros estamos viendo solamente para recolección de información de 5 personas y estamos utilizando puras entrevistas, estaríamos básicamente ya hablando de un enfoque cualitativo. Bien, gracias. Ok. Bueno, también hay que tener en cuenta antes de la recolección de información qué tipo de variables nosotros tenemos, cualitativas, cuantitativas o escalas. Generalmente en esta parte nosotros, cuando ustedes han elaborado o elaboramos la matriz de operacionalización, en el lado derecho lo último que ponemos generalmente son las escalas. Esas escalas son escalas de medición. Nosotros podemos tener variables cualitativas, pero esas variables cualitativas nosotros lo podríamos haber hecho con un enfoque cuantitativo. Entonces ahí nosotros podríamos utilizar las escalas de acuerdo al tipo de instrumento o cómo lo vamos a medir, pueden ser nominales, ordinales. En el caso de las cuantitativas ya estaríamos hablando de una escala de medición en cuanto a de razón a de intervalo. Básicamente en la parte inferior del otro donde dice escalas, estamos hablando de unos instrumentos o un tipo de variables que están enmarcadas dentro de una, más que nada en psicología. Bueno, ahí creo que se han equivocado, no dice frecuencias.
En cuanto a la distribución de frecuencias, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando sabemos cuándo es una variable cualitativa, una variable cuantitativa discreta o una cuantitativa continua. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros sabemos que en la parte de resultados podemos hacer dos tipos de presentación. En la primera parte nosotros podríamos realizar una presentación descriptiva y posteriormente de inferencia. Son las dos grandes clasificaciones que nosotros conocemos en estadística. A partir de allí, nosotros, en cuanto a la variable cualitativa, por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando de género, podríamos estar hablando en cuantitativa discreta, en número de hijos, toda vez que no se van a partir en pedacitos, mientras que en la cuantitativa continua sí nosotros ya tenemos rangos. En cada uno de los casos hay que tener mucho cuidado y centrarnos básicamente en el tipo de variable, en el tipo de información que nosotros requerimos. Dentro del diseño de investigación no experimental transversal en un nivel descriptivo, nosotros tenemos allí también medidas de posición y medidas de dispersión. Dentro de la primera parte estamos hablando de medidas de tendencia central, donde nos van a indicar valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Hablamos de una media aritmética, de una media acotada, de una mediana, de una moda. Cada uno de ellos nosotros ya lo hemos venido desarrollando y lo hemos visto en cursos de ciclos inferiores. También hablamos de medidas de tendencia no central, como cuartiles, deciles, percentiles. Muchas veces en ese caso nosotros no aplicamos mucha esta información, pero les vuelvo a repetir que todo depende del tipo de variable y el tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a ver también, cuando nosotros hablamos de un diseño no experimental, básicamente estamos hablando de todos esos diseños que nosotros vamos a medir, pero sin manipular deliberadamente ninguna de las variables. Hablamos también de acuerdo a la temporalidad, hablamos de una investigación transversal y longitudinal. Básicamente vamos a analizar hoy nada más todo lo que es recolectar información en un solo momento, es decir, de una investigación que está de acuerdo a la temporalidad transversal. Descriptivo, justamente también como les había indicado, que cuando llegamos a resultados nosotros podemos hacer dos presentaciones. La primera parte es describir todos los datos, las características, y allí lo podemos agrupar, por ejemplo, por tipo de variable, y vamos a ver muchas veces niveles. Posteriormente, ya para hacer la contrastación de hipótesis, ya podríamos aplicar todo lo que es inferencia. Dentro de las medidas estadísticas, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, tenemos la medida de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de tendencia no central, cuartiles, deciles, percentiles. Como les había comentado, todo esto en algunos casos sí ya empezamos a desarrollar, pero no en todos. Además, también podemos ver medidas de dispersión absolutas y relativas. Vamos a ver alguna aplicación de algunos de estos casos. Este es un tipo de ejemplo donde vamos a ver correlación, el título del trabajo de investigación, ¿sí? Alicia, por favor, si me permites, antes de ir justamente a los ejemplos que estás dando, en caso, por ejemplo, de ingeniería civil, ingeniería ambiental o minas, por ejemplo, si se usa un instrumento ya establecido en el método, quien determina, por ejemplo, el promedio, la fórmula, es el método, ¿no? Ya no necesito utilizar alguna estadística descriptiva, ¿o sí? Se tiene que utilizar la estadística descriptiva para determinar, pero todo, como te vuelvo a decir, está entrelazado. O sea, tendríamos que ver el tipo de investigación y de acuerdo al tipo de investigación, nosotros vemos qué parte de la estadística descriptiva vamos a utilizar. Claro, por ejemplo, hablando de la que has mencionado, la descriptiva anterior, para una propuesta. Entonces, para hacer mi diagnóstico, lo que yo tengo es una ficha para establecer, por ejemplo, no sé, una ficha de observación, la rajadura de la columna, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí seguramente
a través del método voy a obtener una medida, ¿no? Ya no necesito aplicar alguna estadística adicional. Yo voy a tener un dato ahí, pero yo Ujú. quisiera ver cuántas veces, con qué frecuencia eso se está repitiendo, esa rajadura. Entonces yo Ya, aplicaría ahí, por ejemplo, el análisis poniendo o identificando la moda. Son ya, partes donde nosotros sí podemos y debemos de aplicar. perfecto. Entonces, la ficha lo que me da es un dato y puede ser que tenga varias fichas, ¿no es cierto? Y esos datos son los que se deben trabajar con estadística descriptiva. Así es. Yo puedo tener esos datos, esas fichas, por ejemplo, y las mediciones generalmente que se deben de tomar no es en una sola vez, sino en varias oportunidades para tener datos. Toda vez que es la forma de recolección de información, ya no estamos hablando de encuestas, sino diferente, de una forma más objetiva. Uno va, utiliza un instrumento, levanta información, pero no es en una sola vez, sino consecutivamente, ¿no? Entonces tengo una serie de datos. Y si yo quiero ver justamente cuántas veces hay esa rajadura, cuántas veces está presentando, entonces yo debo de utilizar mínimo, por ejemplo, la moda, ¿no? Que es el número que se presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer, siempre debemos de tratar de aplicar la mayor cantidad de alguna información estadística y que me va a permitir que yo pueda generalizar o tener con certeza mayor información que presentar. No solamente presentar todos los datos, sino también indicar, ¿no? Y para ello nosotros podríamos utilizar este tipo de medidas. Ok, gracias. Ok. Seguimos con este ejemplo. Nosotros habíamos estado conversando, como les dije en un inicio, que vamos a tratar de hacer 2 presentaciones con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de información y casos posibles, ya que cada investigación es totalmente diferente una de otra. Bueno, en este caso, como ustedes pueden ver, el título es Inteligencia emocional y motivación. Básicamente son las 2 variables de estudio, el problema, de qué manera se relacionan estas variables. La hipótesis, de acuerdo al esquema con el que estamos trabajando, solamente se está presentando en el contenido la hipótesis científica, la cual nos va a dar desde ya una respuesta anticipada, pero hay que tener cuidado cuando nosotros damos o presentamos esa respuesta que sea coherente. Toda vez que muchas veces, en este caso estamos hablando de relación, hablamos que se encuentra solamente que puede indicar la inteligencia emocional se relaciona significativamente, pero eso no nos está diciendo si el grado de relación que realmente hay. Es decir, podríamos haber indicado que se relaciona directa o positivamente o en todo caso negativa o indirectamente. La significancia es un valor que nos da para ver si hay o no hay relación. Bueno, el objetivo era evaluar la relación de la inteligencia emocional. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de resultados cuando nosotros vamos a presentar, tener en cuenta cada uno de los verbos que hemos planteado en la primera parte de los objetivos, porque muchas veces nosotros hemos puesto un objetivo, hemos planteado un objetivo con un verbo que muchas veces no lo logramos hacer. Entonces, siempre se recomienda volver a revisar cuando ya estamos en resultados para ver si realmente nosotros vamos a lograr cada uno de los objetivos que ya nos habíamos planteado. Los objetivos específicos, como nosotros sabemos, son los objetivos que nos van a permitir lograr alcanzar o desarrollar el objetivo general. Esos objetivos específicos, en este caso, lo están enviando a cada una de las variables para identificar o ver un nivel en el que se encuentra cada una de las variables. Ya yendo desde acá, desde los objetivos específicos, para ver cómo vamos a alcanzar ese objetivo general. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner, por ejemplo, en objetivo específico, analizar, toda vez que yo no voy a descomponer algo, sino al contrario, voy a tratar de agrupar para de esta forma yo lograr el objetivo general. Hay que tener mucho cuidado. Siempre se le recomienda que en esta parte, cuando ya otra vez estamos en resultados, replantear o ver si estamos realmente logrando los objetivos que nos habíamos propuesto. Acá hay otro ejemplo, solamente era para mostrar cuál es la forma correcta, como podríamos también poner en el ejemplo anterior en cuanto a la hipótesis. Habíamos redactado que se encuentra directa
En este caso hablamos de una relación positiva y altamente significativa. A partir de acá, nosotros ya vamos a ver cómo se empieza a desarrollar toda la investigación. Cuando nosotros hemos visto y estamos acá, no hemos puesto la población ni la muestra, pero desde que ya se está indicando que son, que se está trabajando en un gobierno, en ese caso el gobierno regional La Libertad, posiblemente son bastantes los colaboradores a los que se va a aplicar el instrumento. Entonces nosotros no podemos allí aplicar una entrevista o otro tipo de técnica que derive un instrumento determinado, por lo que desde un inicio ya se había proyectado aplicar un cuestionario. Ese cuestionario está basado en todo lo que es la operacionalización de las variables. Ese es otro punto también que ustedes tienen que replantearse, regresar y observar todo lo que es su operacionalización de variables, que tiene que estar entrelazado sí o sí del marco teórico. Si nosotros tenemos un buen marco teórico y del cual ha derivado esta matriz de operacionalización de variables, definitivamente no vamos a tener ningún problema en haber escogido el instrumento adecuado para la recolección de información, ni mucho menos para su aplicación. Y con toda esta información lograr cada uno de los objetivos que ya nos habíamos planteado. Con ese instrumento, hoy en día, por lo que estamos atravesando, ya se viene aplicando mediante este tipo de formularios. Una vez que nosotros enviamos, nos ayuda lo que había comentado en la primera diapositiva, a que todas las preguntas, absolutamente todas, sean contestadas, toda vez que lo hayamos realizado de esa forma. Nos dan una respuesta a las cuales nosotros a partir de allí podremos procesarlo, ya sea en diferentes softwares. Sin embargo, el más conocido que nosotros podríamos utilizar es el Excel en primer lugar, o el SPS o el RStudio u otros más. Esa es la forma como nosotros recolectamos, pero también podríamos ir y aplicarlos directamente. Eso depende mucho del tipo de población, porque si yo voy a ir a un mercado, muchas veces no saben utilizarlo, entonces yo tengo que autoaplicarlo, es decir, ir y comenzar a preguntar. Cuando nosotros mandamos los formularios mediante Google, nos regresa ya en una base de datos, pero sin embargo, cuando lo aplicamos, nosotros tenemos que recoger esa información y traerlo y basearlo en nuestra hoja de Excel. En este caso, se dan cuenta, todas las preguntas van en forma horizontal y las personas a quienes nosotros les hayamos preguntado, a los sujetos, la muestra va en forma vertical. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como nosotros lo vamos a llenar, porque muchas veces lo hacemos al revés y al final tenemos respuestas incoherentes. Una vez que nosotros tenemos esas bases de datos, empezamos a hacer el primer análisis, justamente como les había comentado, el análisis descriptivo. Lo podemos trabajar en base a las dimensiones que nos habíamos planteado. La misma información que yo les estoy presentando también podría ser de recojo de información con una ficha de observación, como toda vez que nosotros tenemos un conjunto de datos. Esas opciones de respuesta que nosotros tenemos o esos datos, a partir de allí nosotros tenemos que procesarlo para tener y poder hacer una presentación que cualquier persona que pueda leerlo lo pueda comprender y entender. En este caso, por ejemplo, se está presentando en niveles. Las opciones de respuesta solamente nos ayudan, nos corroboran, nos dan información. Es el insumo, más no es el producto. El producto que nosotros podemos presentar ya es en una sola tablita. Se dan cuenta en la parte derecha inferior, donde está el resumen de todo el proceso que nosotros hemos venido realizando. Y esto tiene que ver mucho cuando nosotros vamos a indicar ese tipo de nivel con el tipo de variable que nosotros estamos presentando. Si estamos hablando, por ejemplo, de una productividad, podemos hablar de una productividad óptima. Si estamos hablando de estrés, por ejemplo, también tendría que variar. Cada una de las variables que nosotros vamos a presentar, esos niveles tienen que estar de acuerdo a ello. ¿Y de dónde nosotros vamos a obtener y saber qué tipo de nivel? Justamente de todos nuestros antecedentes. Como ya hemos venido de la revisión sistemática, nosotros podríamos saber cómo los diferentes investigadores a nivel nacional o internacional han venido aplicando
y haciendo el análisis de las variables. Entonces, eso es una gran ayuda para nosotros, para indicar y no sin error a equivocarnos. Y por supuesto, siguiendo cada una de las indicaciones de nuestros asesores especialistas, que los cuales nos van a guiar y nos van a indicar si la forma correcta del nivel que yo estoy poniendo para cada una de mis variables es la más adecuada y es coherente. Si se dan cuenta, con toda la información que nosotros hemos presentado, hemos recolectado en base a las teorías, en base a cuando de los antecedentes, lo hemos plasmado en un instrumento, con ese instrumento hemos recogido esa información, lo hemos procesado, puede presentar de toda una variable mediante ese análisis descriptivo en una sola tablita. La primero que nosotros estamos mostrando es básicamente de la variable, control interno, y las demás son las dimensiones. Entonces tenemos un análisis completo de forma tal que nos ayudaría para poder presentar en 2, 3 tablas toda la investigación que hemos realizado. Si nos solicitan mayor información, entonces todo eso nosotros podríamos presentarlo en los anexos. Nosotros en resultados no vamos a presentar tablas y figuras, debemos de escoger cuál es la mejor forma de presentarlo. ¿Podría presentar una figura? Sí, podría presentarlo. Y eso depende también de la cantidad de datos que yo deseo mostrar. Si yo presentara la figura en esta parte, en los resultados, sería conveniente esta tabla presentarlo en los anexos, toda vez que cualquiera persona que quiera saber de dónde salió la información puede ir y revisarlo, pero no debo de presentar las tablas o las figuras. Si se dan cuenta también, debemos de respetar a partir de acá y en todo el trabajo las normas APA. Tener en cuenta dónde va el título, cómo va la numeración, debe de ir en cursivas. Cada uno de los detalles yo debo de considerar, toda vez que esos trabajos van a ser pasados por el software Urcum y me podría detectar allí cantidad de similitud. Sin embargo, si estoy trabajando tal cual me indica las normas, el asesor lo puede excluir esa parte. Acá nosotros, cuando nosotros hemos hecho el planteamiento de la hipótesis científica, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Al inicio ya estamos indicando el tipo de prueba, es decir, existe relación o no existe relación. Después hablamos cuál es la significancia, si tiene o no, y posteriormente mencionamos las dos variables, tanto la variable independiente y la variable dependiente. Les había comentado que en la parte en la redacción del informe, en la primera parte nosotros mencionamos de la hipótesis científica, pero sin embargo ya en resultados para nosotros contrastar la hipótesis de acuerdo al tipo de variable, de acuerdo al tipo de investigación, de acuerdo al enfoque, yo debo de plantearme ahí ya las hipótesis estadísticas. Alicia, ¿Sí? si me permites, por favor, ahí una pausa. Hablando de las variables dependientes, independientes, que de pronto no corresponde ahorita, pero sin embargo es bueno recordar. En las investigaciones en donde hay propuestas, se ha visto que colocan variable independiente y dependiente, y eso no es correcto. No sé si puedes desarrollar esta respuesta. Ya. Acá se dan cuenta, yo he puesto variable independiente y entre paréntesis 1 y variable dependiente y entre paréntesis 2. Nosotros hablamos de variable independiente y variable dependiente cuando estamos hablando de causa-efecto, pero solamente cuando nosotros estamos viendo relación, hablamos de variable 1 y variable 2. Allí no hablamos de variable independiente y variable dependiente. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una propuesta, generalmente solamente tenemos una variable. Entonces no vamos a poner ni variable independiente, ni variable dependiente, ni variable 1, variable 2, simplemente variable. Eso hay que tener mucho cuidado, porque toda propuesta, empezando, generalmente ahorita en los casos de las investigaciones propositivas, solamente tenemos la variable fáctica, la variable de hecho, que es solamente una sola variable. Los demás son un eje propositivo, un eje temático. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de variable. Y eso ya lo hemos venido trabajando desde metodología, ¿no? Bien, gracias. Alicia, y justamente ahí para terminar en esta parte, estás mencionando las hipótesis de investigación H sub 0, H sub 1. Hay algunas investigaciones donde se han visto, por ejemplo, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4. En ese caso,
¿tenemos un H sub 0 y un H sub 1 para cada subhipótesis o cómo se debe trabajar esa parte? Bueno, generalmente eso se plantea cuando ya nosotros hemos venido anteriormente tenemos problema general y problemas específicos. Y también tenemos hipótesis general, hipótesis específicos, pero de acuerdo al esquema como estamos trabajando actualmente, solamente tenemos una hipótesis científica que va en el contenido y posteriormente ya solamente estamos hablando de una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Sí, como te vuelvo a repetir, solamente de acuerdo al esquema nosotros se está trabajando actualmente así. Ok, gracias Alicia. Entonces la recomendación es llevar a estas hipótesis de manera general H sub 0 y H sub 1 cuando corresponda. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no tendríamos que poner los problemas específicos, las hipótesis específicas, si no es así ahorita como se está trabajando el esquema. Solamente estamos trabajando tipo artículo científico, lo cual solamente estamos hablando tanto problema general y ni siquiera ponemos problemas, solamente ponemos problema general, simplemente ponemos problema y tampoco ponemos hipótesis general, solamente hipótesis, pero ya sabemos de antemano que estamos haciendo referencia a la hipótesis científica. Bueno, como ya habíamos planteado, nosotros llegamos a esta parte, la primera parte es todo lo que es análisis descriptivo, pero cuando ya tenemos que hacer las pruebas de hipótesis, estamos hablando de otro tipo de estadística. Acá en las pruebas de hipótesis tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver diferencias, queremos ver relación, queremos ver predicción. De acuerdo a ciertas características de incluso de los datos, de la información que hemos recabado, vamos a seleccionar la prueba más adecuada. ¿Que es difícil? No es difícil, si nosotros seguimos cada uno de los pasos. Muchas veces nos indican, deberías de utilizar, por ejemplo, una prueba de chi cuadrado. Como les digo, depende mucho del tipo de variable, el tipo de información que nosotros vamos a tener. Sin embargo, como he puesto en la parte inferior, chi cuadrado solamente nos va a decir si hay relación o no. Pero sin embargo, pero no nos va a decir qué tan fuerte es esa relación. Y esa relación nos va a decir las otras pruebas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado si nosotros estamos haciendo solamente una prueba, una investigación a nivel descriptivo. Habíamos dicho que lo estamos dividiendo en dos partes la presentación con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de información. Cuando nosotros tenemos los objetivos, los tipos de datos para escoger, nuevamente les vuelvo a repetir, la prueba estadística, hay que tener mucho cuidado para ver qué es lo que queremos, comparar grupos o con la cantidad también de grupos, dos grupos independientes, grupos relacionados, comparar 3 o más grupos independientes, comparar 3 o más grupos relacionados, asociar dos variables. Todo depende incluso de las escalas que ya hemos venido presentando, si es una escala ordinal o numérica, de acuerdo a las escalas, de acuerdo al objetivo, qué es lo que nosotros queremos hallar, obligatoriamente podríamos con esta tablita determinar exactamente la prueba la más adecuada. Cuando nosotros ya hemos tenido los datos, siguiendo con la información que habíamos presentado de recojo de información en cuanto a las variables, lo que tenemos que hacer con todos esos datos, lo primero, para saber qué prueba nosotros vamos a utilizar, obligatoriamente tenemos que ver la prueba de normalidad de datos. Y para ello debemos de utilizar el SPS. La ruta a seguir, como ustedes pueden ver, es analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ingresamos los datos, la información. En la parte izquierda pueden ver qué tipo de datos nosotros ingresamos y continuar y automáticamente nos va a dar, de acuerdo también a la cantidad de datos que nosotros tenemos, podemos escoger la prueba de normalidad la más adecuada. Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wills, de acuerdo a la cantidad de información. Algunos autores indican que mayor a 50, nosotros utilizamos una prueba, menor a 50, utilizamos la otra prueba, pero eso depende mucho del autor, del libro, del artículo que nosotros estamos trabajando. Y allí hay cuando hacerle caso al especialista. Cuando el especialista nos indica, debes de utilizar esta prueba por esa cantidad de datos, entonces uno hay que hacerle caso. En ese caso, por ejemplo, nos salen los datos nos indican que tienen una distribución normal siempre y cuando sea mayor a 0.05 o los datos no tienen una distribución normal cuando es menor a 0.05.
Para este caso, los datos no tienen una distribución normal. Con esa información, entonces, yo ya puedo ver qué prueba voy a utilizar. Mis resultados son de una escala ordinal, voy a asociar dos variables, entonces yo puedo utilizar Rode-Spearman. Vamos a ver cómo sería. Una vez que yo tengo todo, ya tengo la certeza de la prueba que voy a utilizar, simplemente sigo yo con mis datos, voy a correlacionar bivariadas, ingreso los datos a nivel de variables de los resultados. No se trabaja con promedios, hay que tener mucho cuidado porque hay algunas personas que tratan de trabajar solamente con promedios y eso ¿qué hace? Hace que la información sea sesgada, entonces hay que tener mucho cuidado. Con toda esa información automáticamente me va a dar un resultado. Con ese resultado, esa tablita que nos da una información y sale una serie de números, ustedes ya lo han venido trabajando esto, solamente estamos haciéndoles recordar. Primero lo que vamos a ver es el nivel de significancia, es decir, el p-valor. En este caso es 0.000. Es altamente significativo, es lo primero. Posteriormente vamos a ver ese grado en qué rango se encuentra. Esas tablas que está acá a la mano derecha donde está con un recuadro rojo, eso es en cuanto a Rode-Spearman, lo hemos sacado de Hernández y Fernández y Baptista, es decir, hay bastante información. No vamos a inventar absolutamente nada, lo único que hacemos es ubicar en qué rango se encuentra. Y una vez que ubicamos en qué rango se encuentra, vamos a decir si es una correlación, de acuerdo al tipo de que nos sale, en este caso es una correlación positiva alta. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar si hay o no hay relación? En primer lugar, es el p-valor o el nivel de significancia. Y en segundo lugar, el nivel o el grado es ya lo que nos indica el coeficiente de correlación. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Bueno, acá, además de haber hecho a nivel de variable, también se puede hacer por dimensiones esa correlación y lo podemos presentar en una sola tabla. Con esa sola tabla nosotros podemos presentar, se dan cuenta, de todas las dimensiones de la primera variable con la segunda variable. En algunas investigaciones es al revés, entonces hay que tener cuidado. Como les vuelvo a indicar, todo depende de la información y cómo nosotros queremos que nuestros resultados sean notorios o sean vistos. A partir de toda esa información, toda vez que debemos de coordinar cada resultado con nuestro especialista. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los datos siguieran una distribución totalmente diferente a lo que ya nos habíamos presentado? Entonces, si hubiera sido los datos analizados siguen una distribución normal, recuerda, es decir, cuando el valor de significancia, si hubiera sido totalmente diferente al caso anterior. Vamos a ver, ¿qué tipo de prueba yo utilizaría? En ese caso, yo voy a utilizar correlación de Pearson, que va a seguir el mismo procedimiento que ya lo habíamos hecho para el caso anterior. Sin embargo, igual la significancia o unas tablitas es igual, existen esas tablitas. Lo único que nosotros debemos de hacer es corroborar la información que nos salió, siempre teniendo en cuenta lo primero que debemos de hacer es ver la normalidad. Si esos datos son normales o no normales, me va a indicar el tipo de prueba que yo voy a utilizar y a partir de allí aplico la prueba, solamente sigo cada uno de los pasos que acá se les está indicando y nosotros vamos a definir, a indicar qué tipo de correlación es. Bueno, acá hay algunos modelos para técnicas de análisis de dependencia, ya todavía no lo estamos desarrollando, pero sin embargo existe ya para análisis de regresión lineal múltiple, análisis de regresión no lineal, análisis de covarianza, análisis de varianza múltiple y todas las otras información que se puede también desarrollar. Bueno, hasta allí es lo que queríamos mostrarles el día de hoy, así que estamos para responder algunas preguntas. Y como les habíamos indicado, toda esta parte lo hemos dividido básicamente en dos para poder llegar mostrarles, ¿no?, la mayor cantidad de información. Posteriormente les podríamos ver cómo lo deben de presentar, cómo deben de hacer el análisis y en cada uno de los casos de acuerdo al tipo de investigación.
Buenas noches, Buenas disculpe, noches. ¿podría pasar la última diapositiva de nuevo, por favor? Es que se me cortó el internet. ¿Esta? Sí, sí, justo esa. Espere un momentito. Les vamos a dar todo el material. Sí, solamente que lo tengo junto a mis apuntes por eso, pero gracias. Eso Ok. sería todo. Ujú. Sí, Les vamos a dar todo el material. que registren sus datos, su correo en el formulario y por ahí se va a enviar todos los recursos. Estimados estudiantes, como sabemos que esta información lo requiere muy rápido, tan pronto se procesa la información, a partir de las 8 de la noche ya les está llegando su correo. Así que es importante que se registren y registren su correo para que les llegue de manera automática el video y el PPT. Estimada Lisa, no sé si hay más consultas y si no, damos por finalizada la sesión. Y asimismo, hemos quedado para cuándo vamos a hacer la parte 2 Estamos coordinando, Gran. Creo que podría ser el sábado en la mañana. el sábado de la mañana. Si los estudiantes no pueden, igual lo vamos a grabar y vamos a enviarle a su correo, al menos los que se registraron hoy. Pero de todas maneras sería importante que ustedes asistan el día sábado de la mañana, los que pueden, para poder echar esta sesión. Ahí hay una pregunta. Adelante. Una consulta, le digo, mi técnica de recolección de datos es análisis documental y por ende entonces no necesita encuestas o entrevistas. No, tiene que ver el tipo de variable y la cantidad de datos. Por ejemplo, en contabilidad se utiliza bastante análisis documental, pero yo puedo recoger, por ejemplo, información de estados financieros de un sector, por ejemplo, vamos a decir, la caja municipales. Tengo que haya recogido solamente del año 2020. ¿Cuántas cajas son? 12 cajas. ¿Cuántos estados financieros puedo tener? Yo 12, pero si he recogido los estados y he analizado mensual, ¿cuántos datos voy a tener? Entonces, yo debo de tener la forma de presentarlo y esa forma obligatoriamente tengo que ver y utilizar alguna prueba o algo de estadística que me permita, que me ayude a agrupar y hacer una presentación óptima. Todo depende del tipo de variables, de la cantidad de información que yo tengo. En este caso, por ejemplo, Juan, ¿cuál es tu variable y de qué estamos hablando? Bueno, mi tesis trata sobre análisis de producción de yacimientos de cobre y de incremento de PBI minero con respecto a las minas de cobre de gran minería centro y sur del Perú, 2021. Tienes una Entonces, variedad de datos, sí, no es pero más o solamente un menos dato. va a medir productividad, si no me equivoco, con el análisis documental, ¿no, Juan? Sí, correcto. Vas a medir productividad. Entonces, para la productividad, estimada Alicia, Nosotros, mira, para hallar la productividad, en primer lugar, ya hay una fórmula y eso depende de la teoría, pero si son de varios días, de varios meses, nosotros tendríamos que ver exactamente. Más bien, Juan, nos gustaría mucho que nos lo envíes tu trabajo y lo podemos presentar como modelo el día sábado. ¿Qué te parece? Sí, está bien, ok, gracias. Ok. ¿Y por qué medio lo puedo enviar?
El, Pon tu correo, el Alicia, ahí ingeniero en el chat. Gran, recíbelo Sí. tú, pues. Ahorita te van a dejar ahí algunos correos y tú lo puedes enviar. Tu metodólogo, envíalo a tu metodólogo. ¿Quién es tu docente? Diana Castro. Y tu ya. metodólogo, Marlon, es Marlon. Marlon, recibe el trabajo y nosotros lo procesamos y lo podemos presentar como ejemplo, pero tienes que enviarlo el trabajo completo. Lo podríamos presentar como modelo el día sábado. Ok, entonces que me escriba o que no sé si el estudiante lo voy a dejar mi correo para que lo pueda enviar por ese medio. Y si una consulta, y si mientras seguimos avanzando con las indicaciones que usted nos ha dado y tenemos alguna duda, ¿dónde podríamos consultar? Con tu metodólogo, tú tienes un metodólogo. ¿Quién es tu Ah, ok, ok. especialista? Sí, sí, es el ingeniero Janiel. ¿De quién es? Mira, todos Gran. ustedes comuníquense con su metodólogo, nosotros trabajamos en equipo, estamos los 5 ahí, entonces absorbemos cualquier consulta de cualquiera de ustedes, igualito va a llegar a nosotros. Ah, ok, ya, está bien, gracias. Ok. Hola, hola. Adelante, adelante. Yo no sé si te logra escuchar, de repente la conexión de internet está un poco lenta. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, habla más fuerte nada más. Ya, buenas tardes. Quería hacer una consulta, es con respecto a la revisión sistemática. Quería consultarle si cuando se presenta, en este caso, un proyecto como propuesta, es necesario presentar también la implementación. Bueno, en el caso mío, estoy haciendo una app, un aplicativo móvil basado en el aprendizaje y enseñanza para niños de preescolar. Entonces, es necesario presentarlo en el curso del taller tesis 1, la implementación, es decir, ya en la producción, o, o solo teóricamente nomás en la parte de documentación. ¿Qué tal si esperas un ratito más y ahí van a venir a hablar todo lo que es de este taller de tesis 1? A Ya, las ok. 7. A las 7 inicia Sí, a las 7 tesis 1. empieza, cierran esta sesión y van a aperturar en el mismo link, pero tienen que cerrar eso. Claro, pero de Listo. manera general en tesis 1 se llega solamente hasta método. Así es. O sea, todo lo que es mayormente documentación, ¿verdad? Es introducción, análisis de la realidad problemática, bases teóricas, objetivo, problema, método, se refiere a cómo vas a medir, qué diseño vas a seguir. Es como una especie de planificación el método hasta ese momento, porque ya después en tesis 2 empieza lo que es ya el análisis de resultados, discusión y conclusiones. Ya, ok, gracias. Bien, entonces muchas gracias, les agradezco, vamos a cerrar porque esperamos a las 7 a los de tesis 1 y en todo caso si quieren escuchar también están invitados. Muchas gracias y buenas noches. No olviden registrar su asistencia, por favor. Sí, regístrense por favor antes de salir. Vamos a enviar el material ahora mismo. Ahora mismo vamos a enviar el material. Buenas noches, docentes. Una